Muy buenos días, soy Crypto Bernie, les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal y hoy vamos a hablar puntualmente de todo lo que está pasando esta semana con el mundo de las criptomonedas, con XRP, con Ripple y con las demás altcoins. Es muy interesante lo que puede pasar el día de hoy. Les doy la bienvenida, lástima no haber podido expandir mucho más el viernes, pero creo que la información que les traigo hoy es súper sólida, sobre todo para los que amamos y queremos a XRP, a Ripple. Obviamente estamos en un momento de tensión muy grande en el Medio Oriente con ese ataque entre Israel e Irán. Esa guerra que puede extenderse a una magnitud mayor. Hoy oía en el radio que de pronto había unos 30 aviones americanos yendo hacia esa zona, hacia Europa. No sabemos qué tan poderosa es esta información, qué tan importante es. Pero, pues por ahora, empecemos a mirar qué pasa con el mundo cripto, para dónde va, qué puede pasar. Y arranquemos entonces con Bitcoin y con todo el marco de CoinMarketCap para saber en qué estamos. Estamos en 3.33 trillones de dólares con una subida de 2,03% en las últimas 24 horas. Mucho volumen, 27.47 al alza, casi 100.000 millones de dólares tradeados en todo el universo cripto. El índice de Fear and Greed está en 51 puntos, ha bajado un poco y fíjense que el patrocinador de mi canal también está acá en CoinMarketCap con BitGet y con Rafinha haciendo algo de ruido y pidiendo que se unan de una vez. Los invito a que utilicen el link de mi canal acá para que con su apoyo pueda de pronto ingresar algunos dividendos adicionales al canal. Por el otro lado, tenemos a Ethereum en 2.613,92. He estado muy pendiente de Ethereum porque me parece que el movimiento ha sido muy fácil de leer. Es difícil al final, pero sí ha estado generado algunos buenos ingresos con algunas buenas noticias de lo que se produce en mi canal de Telegram con esas señales que se van publicando día a día. Seguimos con Tether en los 155.000 millones de dólares, que no ha subido mucho más, pero ahí está sólido. XRP están $2.25 con 132.000 millones de dólares de market cap y un total de 4,34% al alza. Pero entonces vamos a las noticias. Les tengo 1000 noticias interesantes para compartirles el día de hoy sobre XRP. Primero, con esta que tiene que ver con ese anuncio que dijo Brad Garlinghouse, o más bien la previsión que dio Brad Garlinghouse con respecto a mover el 14% del mercado SWIFT en XRP Ledger. Eso es impresionante lo que podría hacer, lo cual generaría un impulso muy grande de toda la plataforma de XRP. Acá lo que se ve es que puede ser un movimiento total de 21 trillones de dólares movidos sobre XRP si llegamos a manejar ese volumen tan grande. Es un análisis que habría que ir al detalle para entender hasta dónde podría pedirle la comunidad. Ya tenemos micrófono, creo que estábamos sin... Volvamos entonces desde ceros. Ya volvimos con el micrófono. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Devolvámonos un poquito entonces para poder hablar de revisar lo que estábamos mirando. Volvamos entonces desde ceros. Estamos mirando acá el punto de CoinMarketCap con 3.33 trillones al alza, 2,03%. El incremento de las últimas 24 horas y el volumen transado casi supera los 100.000 millones de dólares, subiendo 27.47% en las últimas 24 horas. Vemos a Bitcoin en 106.700, muy sólido, 1.56% arriba las últimas 24 horas, igual que Ethereum, que sigue subiendo 3,72%. El que no sube tanto, por lo menos no se han emitido nuevas monedas, es Tether, y lo que les repetía, aquí a la derecha se ve
a Bitget promocionando dentro de CoinMarketCap. Bitget, acuérdense, además de yo ser hincha de Barcelona y viendo feliz aquí a Rafinha, Bitget es patrocinador de mi canal. Los invito a utilizar el Telegram, donde tenemos muchas señales que son súper positivas para la gente y que les puede servir. ¿Ahora sí me oyes? ¿Ahora sí tengo sonido? Confírmame, porfa, Cristian. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces continuemos. XRP $2.25, 4.72 arriba. Y me estaba saltando todas las demás. Solana está 5.95% arriba. Estamos viendo a Cardano 2.8% arriba. Y acá nos viene una noticia que les voy a hablar más adelante. No se me vayan porque les voy a hablar de esta noticia entre Cardano y XRP. SUI tiene 4.68% arriba. Y vamos a ver a Hyperliquid con 9.46% arriba. Impresionante eso. Bueno, entonces vamos a ver las noticias puntuales. Estábamos en esta. Acá estábamos. Miren, me distraje y todo fue al traste. Entonces empecemos con esta, donde vemos la primera noticia que tengo 14% arriba, la posibilidad de que Swift se mueva, la plata es que se mueve en Swift, se mueva a través de XRP Ledger. Eso es lo que dice Brad Garlinghouse y dijo en el Apex, que es una reunión importantísima donde hay muchas discusiones alrededor del desarrollo que hay sobre XRP, Ripple y XRP Ledger. Es interesante que podría ser 21 trillones de dólares que se pudieran necesitar para mover los tokens y toda la liquidez dentro de XRP Ledger. Por otro lado, lo que les estaba diciendo, tenemos a esa noticia de Trident donde 500 millones de dólares podrían ser el plan de expansión de la tesorería de Trident, que está cotizado en Nasdaq, donde pudiera participar en tener una tesorería solo de XRP. Esto es impresionante, porque la más grande que habíamos visto antes era Mebus, que estaba con 300 millones. Entonces se están volcando todas estas entidades a operar, a investigar, a aprender sobre XRP y tenerlos dentro de su balance, dentro de su tesorería, esperando que esto se valorice muchísimo más. Por el otro lado, tenemos aquí a USDC. USDC es la segunda moneda más grande del mundo en stablecoins y se une a XRP Ledger, generando una infraestructura de aplicaciones impresionante donde va a ser mucho más fácil el uso de las monedas. Acá resaltan todo lo que tiene XRP Ledger y me parece súper interesante y súper positivo tener una moneda más líquida dentro del Ledger que va a poder ayudarle a agilizar los pagos, a mover, a hacer los trades, a hacer los swaps y todo lo demás. Estamos viéndola en esta noticia de los mismos de Circle, donde todo tiene sentido, todo recobra sentido. Por el otro lado, tenemos esta. El viernes radicaron esta carta y hoy estamos esperando las noticias de la corte, de la jueza Torres, donde vamos a ver si esto que dice Eleanor Terry puede ser verdad. Pueden aceptar esta propuesta hecha en conjunto entre Ripple y la SEC. Hacen esa propuesta de quedar solamente con un pago de 50 millones de dólares, aceptar más o menos lo que pasó y retirar los 75 millones de dólares. Adicionalmente, van a ir a mucho más, van a tratar de que todo le vaya bien a Ripple y si esto sucede, el lanzamiento de la moneda de XRP sería impresionante. Miren solamente la imagen que pone Fred Rispoli del técnico brasilero. Ahí les dejo por ahora, pero no termino, porque mañana se espera la votación del Genius Act. El Genius Act, ¿qué es? Acabamos de hablar de una stablecoin, acabamos de mencionar otra stablecoin. USDT, USDC podrían tener un avance muy, muy positivo dentro del Senado americano, donde sería aprobada esta ley, donde se pudiera mover una barbaridad de dinero dentro de las stablecoins. Esto me parece súper positivo. Está programado para mañana esta acta de Genius, el proyecto de Genius para ser votado por el Congreso. El
tesorero de Estado, de Tesorería, perdón, el secretario de Tesorería, Scott Bessent, dijo que esta semana podría crecer este mercado pensando en los 2 trillones de aquí a 3 años. 2 trillones de dólares, esos son 2 billones en español, 2 trillones en inglés, lo equivalente me parece que vale muchísimo la pena. Oye, Cristian, muchísimas gracias por tu comentario. Creo que esto, si no han comprado, es el momento. Si ya compraron, estén pendientes para ver volar las monedas. Yo creo que es muy positivo para todos este movimiento de XRP. Las noticias que salen tienen que ser muy positivas, tiene que ser muy sólido todo este proceso dentro de XRP Ledger. Los dejo por hoy. Los invito a que estén súper pendientes porque voy a sacar un video súper rápido, súper fuerte con respecto a XRP. Estoy trabajando muchísimo, estoy dedicándole muchísimo tiempo a diferentes proyectos de cripto, que no significa que me haya apartado del proyecto, apartado del canal, pero me han consumido muchísimas horas de trabajo, por lo tanto me he alejado un poquito, pero no estoy perdido, estoy acá con ustedes pendientes de las noticias y no quería dejar pasar ni una sola, como esa de Poliedra. Ayer cayó 90% Poliedra por una especie de rock pool, entonces tengan mucho cuidado si tienen algo de monedas invertidas ahí, vayan y miren esa inversión. Por ahora, los dejo. Nos vemos en la próxima. Les doy muchísimas gracias por acompañarme cada mañana. Mañana nos vemos 7:30 de la mañana. Un abrazo a todos. Chao.